Bien. También saludamos a todos los amigos, hermanos, hermanas que nos están viendo a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántos se acuerdan de lo que se ha predicado el pasado sábado y el pasado domingo? Solamente Guillermo. Estuvimos hablando Dios como legislador. Amén. Muy bien. Legislador decíamos y decimos que es aquel que legisla o un país o una nación, y Dios ha sido, es y será el legislador del universo. Amén. Yo hoy quiero hablar, el título de esta tarde, de este mensaje es En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Qué importante es esperar a los tiempos de Dios. ¿Cuántos a veces nos precipitamos y por adelantarnos o por no querer aprovechar esos tiempos, pues sufrimos unas consecuencias? Tal vez era de Dios, pero no era el tiempo de Dios. Amén. Quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 7. Lucas 18, 7. Si lo vas encontrando, me dices amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: ¿Y acaso Dios no hará justicias a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lo volvemos a leer otra vez. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Acompáñame, vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos ensalzado, te hemos bendecido, y ahora queremos rogarte que nos hables en esta tarde, que puedas traer esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Háblanos, Señor. Este es el tiempo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar palabra tuya. Hemos leído en la palabra que a veces escaseaba tu palabra, pero cuando tu palabra está en un lugar, está en un sitio, Señor, ahí hay bendición, ahí hay gozo, ahí hay salvación, ahí hay renovación, ahí hay restauración. Por eso, Espíritu Santo, ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, aquí hace una pregunta el libro de Lucas, unas palabras que Jesús dice. Jesús les está hablando si aún los pajarillos que cada día pueden morir, Dios los conoce. ¿Cuánto más? Dice, Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y hay preguntas, ¿se tardará en responderle? No, pero en el tiempo de Dios. Es muy importante, como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, hermanos, todo. ¿Por qué? Porque a veces uno, aunque son cosas legítimas y lícitas, en lugar de gozarse como tenía que gozarse, afrenta a su vida o vive situaciones que en lugar de ser de bendición, esas cosas que pueden ser de bendición en otro tiempo se convierten en un problema. Incluso en la palabra del Señor nos dice, no levantes a un neófito. ¿Y eso qué es un neófito? Pastor, uno muy feo. No, un neófito es una persona nueva. Dice, no levantes a un neófito al evangelio, a predicar al evangelio, a ministrar el evangelio, a ser un siervo del Señor predicando. ¿Por qué? Porque puede ser entonces que se envanezca. Un día Dios lo usa, la palabra de Dios tiene poder y esa persona se piensa que es Él, no Dios. Y ahí dice, cuidado, no levantes a un neófito al ministerio, no impongas las manos con ligereza, dice literalmente, a una persona nueva. ¿Sabes que hay gente que tiene 30 años en el evangelio pero siguen siendo nuevos? Ay, pastor, ¿qué dice? Sí, sucede como en lo carnal.
A veces en lo espiritual hay cosas semejantes a lo carnal. Usted no ha visto a un hombre con 50 años que se piensa así con el peine que tiene 18 y tiene 50 y se piensa que es el más guapo de todo y que todos o todas se fijan en él. Y está acostumbrado que su madre lo mantenga y ahí tiene 80 años y la pobre ahí todavía haciéndole la comida y él con su peine para atrás, ¿verdad? Y ahí la laca y en el pelo. Déjame decirte, iglesia, es el tiempo de madurar. Es el tiempo. Porque el tiempo de Dios es ahora. Dios viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, pero madura. Por eso aquí Eclesiastés dice que todo lo que está debajo del cielo, todo tiene su tiempo y su hora. Yo te animo en esta tarde, iglesia, a poder buscar del Señor. Es el tiempo agradable de buscar a Dios. Estamos en la gracia. Es el tiempo en el cual el Espíritu Santo puede convencer, puede renovar, puede salvar, puede restaurar. Podemos ser templo del Espíritu Santo renovado. Yo veo y me fijo en muchas ocasiones, aún en pastores, como decía hace 2 semanas nuestro hermano Eliseo compartiendo sobre la iglesia, que había perdido el primer amor, la iglesia de Éfeso. Ahí había perdido. No, había dejado. Hermanos, el otro día se me perdió este anillo. Y yo dije, voy a dormir en el sofá. No, es broma. Y lo busqué y no aparecía hasta que apareció. Pero pasé 2 días, hermanos, no por el valor del oro, sino por el valor sentimental de los recuerdos. Y una cosa era perdida y otra es saber dónde lo he dejado. Tú y yo sabemos que es el tiempo de buscar a Dios, sí o sí. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque a veces estamos ocupados en las cosas de este mundo, en trabajar. Trabajar es bueno, pero trabajar demasiado, cuidado. Podemos perder familia, podemos perder la comunión con el Señor. Amén. Ahora, dice Eclesiastés 3:11, la primera parte, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Lo que es de Dios es hermoso en su tiempo. Cuando nos adelantamos en los tiempos de Dios, cuidado, porque hay consecuencias. Ahora, yo quiero ir al mensaje. Hoy quiero hablarles de un hombre llamado Mardoqueo. Los niños, sobre todo los niños que van a la escuelita, lo saben. Algunos de nosotros, Mardoqueo. Hoy hemos hablado de Neófito, que ya sabemos que no es un feo, que es alguien nuevo. Mardoqueo, aquel hombre que aparece en el libro de Esther, que era familiar de Esther. Quiero que me acompañes porque hoy se trata de hablar de esa situación, de ese tiempo, de esa vivencia que tuvo este hombre llamado Mardoqueo. Acuérdame que te diga luego también sobre algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, te lo digo ya, no me lo acuerdes. Hoy es el tiempo que nosotros debemos de creerle a Dios. Hay gente que cree en Dios pero no le cree a Él. Como pastor, sí, hay gente que cree en Dios pero le da igual. Yo creo en Dios, creo en el universo, creo en Dios, y hay gente que le cree a lo que Dios dice, a las promesas de Dios, a su palabra, a que Él es fiel, a que Él lo que dice lo cumple. Sí o sí. Muy bien, acompáñame, Esther capítulo 2, versículo número 21. En aquellos días o en aquel tiempo, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Interesante. Mardoqueo está a la puerta del rey. Nos acordamos un poquito por encima para no entrar demasiado en profundidad. La reina Vasti era la
la mujer, la reina, que se había rebelado contra el rey porque no le obedeció y lo afrentó, es quitada del reino. Se buscan de las doncellas de ahí, de esa nación, las doncellas más bonitas. Esther va y Mardoqueo era el familiar que la cuidaba, que la protegía, que le hacía como de padre. Y ahora resulta que la reina Esther, de ser una doncella, pasa a ser la reina. Y Mardoqueo se preocupaba por ella, y aunque él no entraba al palacio del rey, aunque él no iba donde Esther, cada día le daban informe de cómo iba, de cómo estaba. Y estando él en la puerta del rey, escucha una conversación entre dos eunucos. ¿Cuál es la conversación? Se han enfadado y van a matar al rey. ¿Y qué hace él? No, a mí esto no me importa, a mí qué más me da. Yo no quiero problemas porque como se enteran los eunucos me pueden matar. No, él va y le dice a Esther, cuidado, he escuchado esto y van a matar al rey. Hermanos, ¿cuántas veces miramos para otro lado? Ay, ¿cuántas veces por no meternos en problemas no decimos las cosas como son? Ay, no, es que si le digo se va a enfadar, o es que si le digo y me voy a meter en problemas. Una cosa es ser chismoso. Si eres chismoso, si soy chismoso, eso es meterse en problemas. Pero si es para ayudar a alguien, nuestra obligación delante de Dios, y ya lo hemos hablado a veces, hay un pecado de acción y un pecado de omisión. ¿Entendemos esto, verdad? Ahora Mardoqueo se lo dice a Esther, Esther investiga, o mejor dicho, Esther se lo dice al rey, el rey investiga, es cierto, y esos 2 eunucos mueren en una horca. ¿Y qué le dan a Mardoqueo? Nada. ¿Qué recompensa le da? Nada. Bueno, ha pasado el tiempo y a pesar de salvar la vida del rey no le han dado recompensa, cosa poco común, porque cuando a alguien salvaba la vida del rey era por costumbre bendecir a esa persona, honrar a esa persona que había sido al fiel. Ahora, observemos varias cuestiones. Mardoqueo estaba sentado en el lugar y a la hora indicada, sí o sí. Para poder escuchar a los eunucos, tenía que estar en ese momento y en esa hora. Número 2, él fue responsable de lo que oyó y no miró a otro lado. Número 3, sin lugar a dudas, Dios sabiendo, porque Dios sabe lo que va a pasar dentro de un minuto, dentro de un día, dentro de una semana. ¿Cuántos lo creemos? Dios es omnisciente. Dios sabe lo que va a suceder. Pues ahí, número 3, sin lugar a dudas, Dios lo llevó a ese lugar, en ese momento, en ese día y en ese instante. Y número 4, a pesar de haber hecho lo correcto, no tuvo una recompensa. ¿No te suena esto algo? ¿Cuántas veces pareciera que hacemos lo correcto y no hay recompensa? ¿Cuántas veces tratamos de ser íntegros con Dios y hacer las cosas a su manera, pero no hay recompensa? Pero déjame decirte algo. Nosotros sabemos que la mayor recompensa que un hombre y una mujer puede recibir es honrar a Dios. Porque cuando tú y yo honramos a Dios, el corazón de la persona que lo hace, sabiendo que lo está haciendo, esa, por lo menos desde mi punto de vista, es mi mayor recompensa. ¿Para qué queremos los aplausos de las personas? ¿Para qué queremos bienes si Dios nos ha dado la espalda? Como yo decía el otro día, Saúl ha desechado a Dios, Saúl se está haciendo un monumento y ahí llega Samuel y va con la orden de quitarlo al rey. ¿De qué le servía un monumento si ya Dios lo había desechado? Por eso, hermanos y hermanas, no nos cansemos de hacer el bien, aunque aparentemente no haya recompensa. Porque la mayor recompensa es obedecerle. Lo que a un hombre y a una mujer más le puede satisfacer en la vida es obedecerle. Pueden decir aleluya. Ahora, ¿qué sucede? Eso hemos leído en el capítulo 2, ¿verdad? Lo que había pasado, 2, 21 y 23. En el capítulo siguiente, pues resulta que hay un hombre llamado Amán, que es enemigo
de los judíos y es enemigo de Mardoqueo. ¿Y qué sucede? En el capítulo 3 nos dice que Dios engrandeció a Amán. Vaya. Mardoqueo honra al rey, Mardoqueo salva la vida del rey, y lo que sucede posterior es que en lugar de ser bendecido, se bendice a su enemigo y al enemigo del pueblo de Dios y por ende, enemigo de Dios. Escucha bien, no es que Mardoqueo fuera enemigo de Amán, no, era Amán que era enemigo de Mardoqueo. ¿Por qué? Porque el rey lo había honrado y ahora todo el mundo que lo veía lo tenía como que hacer reverencia, adorarle y postrarse delante de él. Y Mardoqueo dice, yo eso no lo hago, ¿cómo lo voy a hacer? Yo solamente adoro a Dios, yo no adoro a reyes, yo no adoro a ninguna otra persona que a Dios. Dice la Biblia que no te inclinarás delante de nadie. ¿Cómo yo me voy a inclinar delante de Amán, aunque lo haya dicho el rey Asuero? Solamente me inclinaré delante de Dios. ¿Y qué pasa? Pues hermano, Amán traza un plan. ¿Para qué? Para destruir a Mardoqueo, y no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. ¿Y qué sucede? Habla con el rey Asuero, le dice, oye, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y quiero destruir a este pueblo que es un pueblo que no nos respeta, no nos honra. Y Asuero le da el anillo para que ahí lo selle y diga que sí. Y en todas las provincias iba a llegar un edicto diciendo que mataran a todos los judíos. Eso está pasando. Mardoqueo lo escucha y Mardoqueo clama a Dios. Aquí clamamos cuando tenemos problemas. El otro día me acordaba de Isaac que decía que su esposa le echó la bronca, sí o sí. Y le dijo, está muy bien, estabas malo y has llamado a los médicos, más o menos, ¿verdad? Parafraseando Isaac, y has llamado a los médicos, te has preocupado, has sido de urgencias, pero no has tenido ni un minuto para orar a Dios. Y como él, yo a veces me he sentido identificado. Una noticia. Y luego llamamos o luego buscamos a Dios. Amán lo que hizo cuando escuchó eso, no se enfadó con Dios, no le dijo a Dios, ¿por qué este hombre mejor hubiera sido que me hubiera callado y este hombre, el rey Asuero, hubiera muerto y así no habría ningún edicto en contra del pueblo judío? No. Él lo que hace, se viste de cilicio, ayuna, clama a Dios, habla con Esther a través de un eunuco y le dice, es el tiempo de que intercedas al rey por mí y por todos los judíos, incluso por ti. Y ahí la reina Esther dice, lo haré, pero recuerda, el rey si no autoriza a entrar me puede matar, pero lo haré. Y pidió que todo el pueblo judío en todas las provincias ayunaran con ella. ¿Cuánto tiempo hace que no ayunamos? Ay, pastor. Ay, pastor. Dieta sí, pero ayuno no. Ay. Yo estoy viendo cada tontería y lo estoy viendo desde hace años. El ayuno de Daniel. 21 días comiendo legumbres. Eso no es ayuno. No. El ayuno de Daniel no significa comer verduras durante 21 días. Eso no lo dice la Biblia, que fuera un ayuno. No. Daniel dijo, ni nosotros, ni yo, vamos a comer de lo sacrificado a los ídolos. Tráenos verduras, tráenos otras cosas, porque todo eso ha sido sacrificado a los ídolos. Eso no es un ayuno, eso es que simplemente no quiso contaminarse ni él ni sus amigos de la comida del rey. Pero iglesia, necesitamos orar, necesitamos ayunar. ¿Por qué te digo esto? Porque es el tiempo de unirnos. Lo que hizo Mardoqueo, ¿qué fue? Pedir ayuda a Dios y luego unirse. Yo sé que son tiempos difíciles, yo sé que a veces por situaciones incluso de salud se hace difícil, pero tenemos que tratar, yo el primero, de tener ese tiempo en unidad con el Señor. Pueden decir aleluya, uy, alguno ya se enfadó y ya me vio con cara de hamburguesa y dijo, pastor, no hermanos, es el tiempo. Ellos se unieron. ¿Y qué pasó? Un día de madrugada, dice que el rey Asuero no puede dormir.
en el tiempo de Dios. Escucha bien, en el tiempo de Dios. ¿Y qué sucede? No puedo dormir. ¿Y qué hago? No tengo televisión, no tengo Netflix, no tengo canal no sé qué. No. Entonces ahí lo que hace, tráiganme las crónicas de mi reinado. ¿Qué eran las crónicas? Pues eran los archivos donde cuando sucedía algo, ahí se anotaba todo. Hemos leído que cuando Mardoqueo, a través de Ester, avisa de que quieren matar al rey 12 eunucos, fue escrito en las crónicas del rey. Así lo dice la Biblia, sí o sí. Y ahí viene, tocan a la puerta y ese que leía las crónicas, que estaba yo me imagino durmiendo, le dice, oye, que el rey quiere que le lean las crónicas de su reinado. Y yo me imagino allí 50 tomos, pero llega el primero, llega el segundo, voy a agarrar este, dirigido por Dios, en el tiempo de Dios. Y llega allí donde él, ¿y qué hace? Abre donde Mardoqueo había salvado la vida del rey. Luego tú lo puedes leer si así lo deseas. En Ester 4:14 hemos leído lo que hizo Ester, y Ester 4:16, lo que está hablando de ayunar, y ahí sigue hablando sobre cuando no pudo dormir el rey, Ester 6:1 al 3. Y ahí llega y dice, ¿y qué recompensa se le ha dado a esta persona, a este señor llamado Mardoqueo? Y ahí empieza, y oiga, rey, no se le ha dado recompensa. ¿Cómo que no se le ha dado recompensa? En el tiempo de Dios. Y justo dice la Biblia, hermanos, ahí en el capítulo 6, que en ese momento, en ese mismo momento, lo podemos leer, 6:1-3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y de las crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigdad y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo? Y respondieron los servidores del rey, nada se ha hecho con él. Interesante. ¿Qué dice el versículo 4 del capítulo 6? ¿Qué dice? Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y ahí le dicen, Amán, que había venido para hablarle al rey de ahorcar a Mardoqueo, colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada en el tiempo de Dios. No un día después, no un día antes, sino en el tiempo de Dios. Déjame decirte, hay mucha gente que dice, esto es una casualidad. No es casualidad. Para los hijos de Dios no es casualidad. Dice la Biblia que aún el Señor cuenta nuestros cabellos. Hay excepciones, ¿verdad? Pero Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Dios se ocupa de nosotros. No hay casualidad para los hijos de Dios. No, qué casualidad. Para los hijos de Dios hay propósitos, hay tiempo. Déjame decirte, hoy es el tiempo de creerle a Dios. Hoy es el tiempo de saber que Él se preocupa por nosotros. Es interesante. Si hubiera venido una hora antes, toman un café, comen unas pastas y no le leen las crónicas. Si hubiera venido un tiempo después, una semana, pero llegó en el momento. Y cuando viene Amán le dice, oye Amán, te tengo una pregunta. ¿Qué se hará o qué se tiene que hacer con alguien que el rey quiere honrar? Y ahí viene y él dice, esto lo dice por mí. Y entonces, pues rey, a alguien que se le quiera honrar, pues el rey tiene que hacerlo pasear con un vestido real que el rey viste, lo tienen que pasear en el caballo que el rey cabalga, y la gente más importante, más cercana al rey, lo tiene que llevar por toda la ciudad. Él ya se veía montado en el caballo del rey, con la ropa del rey, y con personas que fueran ahí con la pandereta diciendo, wow,
este es el hombre que el rey quiere honrar. Y ahí viene Dios, ahora es mi tiempo. Y el rey le dice, Amán, ves a buscar a Mardoqueo, le vas a llevar mi vestido, ves a los establos, coge mi caballo y pregona por toda la ciudad que el rey quiere la honra del Mardoqueo. Hermanos, la venganza del Señor, nosotros no nos tenemos que vengar. El Señor nos enseña que si alguien nos da una bofetada, ¿y qué dice? En la mejilla derecha. No está hablando de una bofetada así, está hablando de una bofetada así. Duele más. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la otra mejilla. Y a veces nos queremos vengar, queremos que Dios nos honre, queremos y nos enfadamos con el hermano, con la hermana, porque vemos que Dios está haciendo cosas extraordinarias. ¿Y yo qué, Señor? No, es el tiempo de humillarnos. Vuelvo a repetirte, para mí la mayor bendición que yo puedo tener es honrar a Dios. Eso es lo que más me complace. ¿Y Amán qué hace? Pues Amán va donde Mardoqueo y ahí le dice, quita tu ropa esta que tienes de luto, estos sacos ahí de penitencia y ponte la ropa del rey, móntate al caballo y te voy a pasear. Ahora Mardoqueo no le dice, ¿qué te parece? No, hermanos, seamos humildes. Seamos humildes. Si Dios nos coloca en un lugar, seamos humildes. No, porque ahora estoy aquí y ahora yo voy a hacer y verás tú que me hiciste y aquello y lo otro. Déjame decirte, es el tiempo de madurar. Y ahora cuando Amán ha paseado a este hombre llamado Mardoqueo, se va a su casa temblando. Se lo cuenta a su mujer y a las personas que tenía ahí y le dice, pues prepárate, este hombre judío ha sucedido esto, tienes un problema. Hermanos, cuando se meten con un hijo de Dios, las personas tienen un problema. Ahora, si somos hijos de Dios y verdaderamente estamos haciendo lo correcto. Porque la Biblia dice, resistir al diablo y huirá de vosotros, sí, pero antes dice, someteos a Dios. Hay gente que quiere que el diablo se someta a uno, pero no se somete a Dios. Hay gente que quiere que el diablo huya, que el diablo se vaya, pero no se somete a Dios. Y esto se aplica cuando yo, cuando usted, cuando nosotros nos sometemos a Dios. Y ahí llega y le dice, lo tienes mal, Amán. ¿Y qué pasa? En ese momento llega un siervo, y voy resumiendo, llega un siervo y le dice, Amán, que la reina Esther te ha convidado al banquete, ¿ves? Y ahí corriendo va, y ahí al segundo o tercer día de banquete, el rey está viendo a Esther que está triste, le dice, Esther, ¿qué te pasa? Y esta mujer le dice, rey, ¿cómo no voy a estar triste? Y el rey le dice, cuéntame, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Y le dice, mira, este que se llama Amán, me quiere matar a mí y a mi pueblo. Simplemente te pido que me salves. No te pido riqueza, simplemente te pido mi vida y te pido la vida de mi pueblo. Y el rey ahí se le cruzaron los cables, hubo un cortocircuito, y se fue corriendo a pasear al jardín para meditar lo que iba a hacer. Y ahí dice en la Biblia que Esther se retira y Amán va corriendo detrás de ella a sus aposentos para tratar de convencerla. Y ella lo único que había dicho, rey, que me quiere este hombre matar a mí y a toda mi familia, a todo mi pueblo. Y justo en ese momento, Amán se cae en la cama de la reina. Y justo en ese tiempo, en ese momento, abre el rey la puerta y ve a Amán allí en su cama. Y le dice, ¿también querrás tú violar a mi esposa? Y ya no dijo nada más. El eunuco dio la orden, lo tomaron y la horca que habían preparado para Mardoqueo, porque ahí es interesante, el eunuco dice, ha preparado Amán una horca para Mardoqueo, a quien el rey ha honrado, al tío de Esther, de la reina Esther. Esa misma horca que había preparado para Mardoqueo fue donde Amán murió. Déjame decirte, si yo honro a Dios, Él me honra.
Dios dice que Él honra a los que le honran. En 1 de Samuel, Dios le dice, no os equivoquéis, yo honro a quien me honra. Si tú quieres que yo te honre, hónrame. Porque ¿cuál es el problema? Que hay gente que cruza la línea y hace lo que se le da la gana. Y yo soy hijo de Dios y Dios me cuida. Cuidado. Dios honra a quien le honra. Y quiero concluir sobre el tema de Mardoqueo. Mardoqueo dice que fue puesto como persona que delante de todo el pueblo fuera honrada. Y todos los judíos en todas las provincias que iban a matarlos, ellos se levantaron y destruyeron a sus enemigos. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. No te enfades con esa persona, no trates de hacer lo que tú quieras, no trates de defenderte, no tratemos de hacer que los tiempos se adelanten. Honremos a Dios. ¿Cómo era el versículo que leíamos al principio? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, pero en el tiempo de Dios. Podíamos hablar de Daniel, que sucede lo mismo. Tratan de levantarse contra él y ¿cómo lo hacen? Solamente encuentran un punto vulnerable, que cada día adoraba 3 veces a Dios con sus ventanas abiertas. Y ahí buscan un edicto, ¿para qué? Para matarlo, para destruirlo. ¿Y Daniel qué hace? Cierra las ventanas y ora en silencio. Dice, no, yo no soy una persona que vaya a cambiar mi comunión, mi relación con Dios por un edicto. Déjame decirte, ¿Cristo murió en secreto o murió en público? ¿Y por qué nosotros a veces somos cristianos de la secreta? A veces no saben las personas de alrededor que somos cristianos. ¿Por qué? No, es que me da pena, me da vergüenza. Hermano y hermana, Daniel dijo, estoy dispuesto a morir. Y llegó el rey y le dicen esos que querían, porque siempre hay gente que nos tienen ganas, hermanos. Daniel, Dios le había prosperado, Dios le había bendecido, Dios lo había respaldado y lo querían destruir. Y llegan al rey, oye, ese edicto que hemos hecho, que nadie pida excepto a ti, Daniel lo ha quebrantado. Y dice que el rey amaba a Daniel y que luchó y que trató de evitar, pero como él lo había firmado, no podía ser quitado. Y fue llevado Daniel donde estaban los leones y ahí lo va a tirar y le dice el rey, ¿será posible que el Dios a quien tú sirves te pueda guardar? Pero lo tiró, se fue a su casa triste. Y a la mañana siguiente dice que fue corriendo y gritó con voz de tristeza, con voz de pena, Daniel, Dios se ha podido guardar. Y Daniel dice, sí, rey, aquí estoy. ¿Queremos ver milagros? Solamente la pastora quiere ver milagros. ¿Queremos ver milagros? Hay que pasar por la prueba. ¿Y qué sucedió? Sacarlo rápido, dijo el rey. Y ahí no había nada, ni un rasguño. Y el rey se queda mirando porque ya algunos decían, claro, lo ha tirado a los leones viejos que no tienen muelas, que no tienen dientes, que son vegetarianos, que son veganos. Todos esos que se han levantado en contra de este Hijo de Dios, tirarlo. Y dice que los tiraron y antes de llegar al suelo fueron despedazados. Sucede lo mismo que habían tratado de hacer con Mardoqueo sucede ahí. Y podíamos hablar de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, lo mismo. Los tiraron al horno de fuego y no les pasó nada. Los que los echaron fueron quemados. Pero ahí pudo el rey ver cómo el ángel de Jehová los cuidaba. Concluyo. Lo que tenía para compartir hoy lo he compartido, pero quiero concluir. ¿Estamos creyendo a Dios? ¿Estamos creyendo a los tiempos de Dios? Porque, hermano y hermana, hoy más que nunca necesitamos ser hombres y mujeres que confiemos en el Señor. Hoy más que nunca necesitamos ser hombres y mujeres dispuestos
a pasar por ese desierto, por esa situación difícil, sabiendo de que Dios está al control. Y quiero acabar con un pasaje de Esther 9:4, y acabo. Dice, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y no había Twitter, no había el TikTok, no había el Facebook, no había teléfono. Cuando Dios quiere levantar a un hombre o a una mujer, Él lo hace. Ahora, si Dios no quiere hacerlo, no forcemos el ser levantado. Yo veo mucha gente que quiere brillar y el asunto no es que brillemos nosotros, sino que pueda brillar Él. La gente necesita conocerlo a Él. Nosotros somos prescindibles, nosotros nos equivocamos. El único verdadero, el único que no falla, se llama Jesucristo. Cierra tus ojos en esta tarde. No sé en qué área Dios te ha hablado. No sé si estás pasando un tiempo difícil, pero confía en el Señor. Si tú eres fiel, aunque parezca que todo se está volviendo peor, aunque parezca que la tormenta se va haciendo más grande, sigue confiando en Dios. Él está al control. Si estás haciendo algo bueno y en lugar de ver recompensa, de ver bendición, ves más problemas, tú sigue buscando, clamando a Dios. ¿Cuántas veces nos quejamos y hablamos con el marido, la esposa, el hijo, la hija, la suegra? Bueno, la suegra no, hablamos con tantos, ¿verdad? Y ahí nos quejamos y abrimos nuestro corazón y le decimos muchas cosas. Nos quejamos y nos olvidamos de ir delante de Dios y simplemente decirle, Señor, mira lo que estoy pasando. Tú sabes lo mejor, tú sabes qué tienes que hacer. Dejemos nuestros problemas, nuestras situaciones en las manos de Dios. No sé si ya has llegado a ese sitio en el cual Dios te está bendiciendo y está Dios levantando tu cabeza. No te olvides que ha sido Dios. No eres tú, no soy yo, no son nuestras cualidades, no son nuestras calificaciones. Es la gracia, es la misericordia, es el tiempo de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por haberme permitido compartir tu palabra en esta tarde. Señor, ayúdanos a esperar tu tiempo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que podamos honrarte en todo lo que hagamos. Señor, si estamos pasando por momentos de dificultad, de crisis, de tribulaciones, de dificultades, ponemos estas situaciones en tus manos. Señor, ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a obedecerte, pues sabemos que cuando lo hacemos, tú nos vas a bendecir en tu tiempo. Tú nos cuidas, tú nos amas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.